era la primera vez que viajaba en avión. Tenía 20 años, imagínate, yo había trabajado, yo me había ganado la plata, yo me había pagado el pasaje, no tuve que pedirle nada a nadie. Yo tocaba el cielo con las manos. Para mí era una alegría, un entusiasmo, una fiesta. Íbamos a Chile a jugar al rugby, a pasarla bien, a tomar pisco, a salir con las chilenas. Eran 4 días de fiesta y jolgorio y yo estaba muy, muy, muy entusiasmado y feliz del viaje que íbamos a hacer. Y yo llevaba $63 dobladitos en el bolsillo de atrás y no quería gastar los dólares míos en Mendoza. Yo me sentía una persona muy desafortunada. Decía, qué mala suerte que tengo. En un viaje de 4 días ya me estoy perdiendo un día en Mendoza. Yo no quiero estar en Mendoza. No que tengo nada contra los mendocinos, que son gente divina, pero sí porque mi objetivo era llegar a Chile para poder disfrutar de la parte económica, de lo que es Chile y todo lo lindo. Y yo me quejaba y me consideraba con mala suerte porque había tenido que parar en Mendoza un día y no me daba cuenta que estaba vivo y no sabía lo que me iba a pasar después. Salimos de Mendoza, además lo presionamos a la tripulación, a los pilotos, tienen que salir, tienen que salir. Salimos de ahí y el piloto decidió hacer el cruce por el sur, a 300 kilómetros al sur, a la altura de San Rafael, hay un paso Planchón se llama, donde une las ciudades de Malargüe con Curicó. Ese es el cruce de la cordillera. Y entonces viajamos 1 hora y media, 2 horas, y en un momento el piloto nos dice, estamos arriba de Malargüe, miren las salinas, y ahora iniciamos el cruce, por favor, todo el mundo se ponga los cinturones, se sientan y vamos a iniciar el cruce de la cordillera. Y ahí, ni bien entró en la cordillera, iniciamos el cruce, se tapó de nubes, no veíamos nada por la ventanilla, pero todos íbamos en una fiesta, contentos y que no pasaba nada, hasta que en un momento sentimos que el avión dobla, se escora un poquito, dobla y empieza a descender. ¿Viste cuando vas en los aviones y estás llegando al aeropuerto que sentís como una inercia, que te vas para adelante, bajan la potencia de los motores? Y sentimos eso, y empezó a descender. Empezamos a descender en el medio de la cordillera de los Andes. En el momento, bueno, agarramos 2 pozos de aire que fueron impresionantes, el avión parecía que se partía. Gente de la Fuerza Aérea después me contó a mí que estos aviones tienen la característica que los pozos de aire crujen mucho porque tienen las alas arriba, el plano superior, y con los pozos de aire hacen ruido y crujió, y bueno, esos pozos de aire fueron impresionantes. Yo no entendía si era normal eso o si estábamos realmente. Y después del segundo pozo, a los segundos, se sintieron los motores a fondo queriendo levantar. El avión quiso levantar la trompa. Ahí veníamos todos callados, ya nadie se reía, nadie hacía chistes. Y fue la explosión brutal, imponente, lo que fue la explosión. Se arrancaron del piso todos los asientos, nosotros estábamos con el cinturón atado, volaban por el aire adentro del avión y se iban contra la mampara de los pilotos. Una cosa terrible, pero el avión seguía deslizándose, nosotros sentíamos un silbido y se deslizaba y se iba haciendo una masa de gente. Además los asientos al arrancarse del piso, las patas de aluminio quedaban filosas como cuchillos. Imagínate en esa masa de hombres, asientos y todo eso, fue terrible. Lo que me acuerdo es que en un momento se detiene el avión, llega mi asiento a esa masa, asientos de atrás pegan contra mí, me apretan, me quedo apretado, yo quiero sacar un salto y me queda el pie apretado, en la rodilla acá quedo apretado. Yo pensaba, esto se explota, esto se prende fuego, tengo que salir de acá. Sentía por abajo manos que me agarraban, de compañeros que estaban abajo de esa masa, que me agarraban el pie. Y dije, en un momento salgo de acá, no podía salir, tenía el pie apretado. Y dije, me arranco el pie, pero de acá salgo. Y logré zafarme. Y cuando me zafo, pierdo un zapato. Yo cuento ese detalle porque ahí, cuando perdí el zapato, como que me vino una preocupación porque perdía un zapato. Y yo no me daba cuenta lo que acababa de suceder, que nos acabamos de estrellar en la montaña a 4.000 metros de altura y que 18 de mis amigos estaban muertos en ese momento. Salí y no podía creer, miraba parado en la nieve, yo estaba como estoy ahora, de camisa, de manga de camisa, parado en la nieve, sin zapato. Me encuentro con mi amigo Roberto François, le doy un abrazo, él estaba con el cigarrillo, fíjate que además él se parte donde estaba sentado él, el avión,
Él se saca el cinturón, el asiento de él no se soltó, fue el único que quedó pegado al piso. Él se suelta, da un paso al costado y sigue fumando parado en la nieve. Le doy un abrazo y me dijo una frase célebre que me dijo: Roy, de aquí la quedamos todos. Yo estaba empapado en combustible, que eso además hizo, porque yo no tenía ropa para cambiarme, para ponerme ropa seca. Eso hizo que a los 3 días me quemó toda la piel. Yo me sacaba los pantalones en medio de la nieve y salía humo y se me caían los pedazos de piel. La ropa mía se fue pegando ahí en lugar. Después cuando me sacaba me arrancaba y me salía sangre, por lo cual dije: me lo dejo quieto y no me lo miro más. Y bueno, sí, salió un polvito, después se fue y no quedé nada, quedé limpio. Esa primera noche fue el infierno. Para los que creemos que el infierno existe, nosotros esa noche vivimos en el infierno. Fue impresionante porque había tormenta, no había luna, no había nada, o sea que la oscuridad era total. Nos metimos adentro del avión como pudimos, entre los muertos, entre los fierros, entre los asientos rotos, entre los heridos. Se sentían gritos de noche. No dormimos en toda la noche, nadie pudo dormir. Yo a mis pies tenía un chico que le faltaba un pedazo de cara y hacía un ruido que se atoraba. Yo no tuve el coraje de agarrarlo, de apretarlo, de decirle unas palabras. Me daba miedo, yo miraba para el costado, trataba de no mirarlo. Y el frío era brutal. La única forma de sacarte del frío era abrazarte a otro chico, cuerpo contra cuerpo, y golpearte y esperar minuto a minuto que pasara la noche, porque era impresionante. Los gritos que se sentían, además estábamos muy apretados, porque entre los asientos, los muertos y eso, éramos 29 metidos ahí apretados, terrible, fue un infierno. Yo estaba en primer año de Facultad de Ingeniería y, como sabrán los estudiantes de Facultad de Ingeniería y los ingenieros, en el primer año lo único que estudias es matemática, física, álgebra y demás, puros números, y de ingeniería en realidad no haces nada. Lo que me salvó a mí fue que yo estudiaba con un chico pobre que se murió hace poco, Horacio Hermida, que era un enfermo de la música y los aparatos de música y demás, y siempre tenía unos aparatos de música brutales y siempre estaba con el soldador arreglando y poniendo parlantes, haciendo cambios, y me había enseñado que esas radios chiquitas, la radio Spica, esa de cuero, con un forrito de cuero que había en la época, que si tú le desarmabas la tapa de atrás y había el sintonizador y demás, y le enrollabas un cable, pelabas un cable de cobre y lo enrollabas ahí, y ese cable le ponías en la punta unos fierros, algo como para hacer tipo una antena, le podías aumentar la ganancia a la radio. Y bueno, al segundo o tercer día de estar en la montaña yo encuentro esa radio, que no sé de quién era, sinceramente, y tenía tiempo, la desarmé, vi todo lo que él me había explicado y demás, y me fui al avión, busqué en el avión un cable más largo desde la cabina hasta donde se había partido, que se había cables colgando, saqué el cable más largo que encontré, lo pelé, lo torneé, hice todo el trabajo ese. En la punta del otro cable le puse una especie de fierros y hice un símil antena, y ahí empezamos a escuchar. Los primeros días se escuchaba muy poco, se escuchaban ruidos, interferencias y demás. A medida que fueron pasando los días, nosotros fuimos aprendiendo que cuanto más temprano prendíamos la radio, menos interferencia había, y entonces teníamos que salir cada vez más temprano para escuchar. Y bueno, al principio empezamos a escuchar alguna emisora de radio chilena, noticieros, todos hablaban del avión uruguayo caído en la montaña. Y eso, escuchar que hablaban de ti, era increíble, porque estábamos perdidos en la montaña, nuestros padres, nuestra familia no sabían dónde nosotros estábamos, una sensación rara, y el prender la radio y escuchar que hablaban de nosotros, del avión uruguayo caído en la montaña, que los padres estaban saliendo y demás, era impresionante, hasta que llegó el día 10, el 23 de octubre, que salimos muy tempranito, siempre con un chico que acompañaba, y eso también hay que resaltarlo, porque fíjate, teníamos 20 años, 19, 20 años, y le pedíamos a un chico que se quedara, y él se quedaba parado en el medio de la nieve, con el viento, con la nieve, y no se movía. Había como una solidaridad, una ayuda entre todos actuábamos muy serio, porque... Y bueno, y salimos, empezamos a escuchar, y escuchamos una emisora de radio uruguaya que decía: hoy 23 de octubre se suspende toda la búsqueda del avión uruguayo caído en la montaña. Fue
terrible, fue como un martillazo en la cabeza, fue como desesperante, porque además que la noticia venga de una radio uruguaya, ¿entendés? Eso nos dolía más, porque si hubiera dicho otra radio, bueno, pero nuestro país nos informaba que no nos buscaban más. Fue terrible. Sentirte solo, desesperación, se acabó. ¿Qué hacemos ahora? Cuando escuchamos esa noticia de la emisora de radio uruguaya, que además dijo bien claro, dijo, hoy 23 de octubre se suspende toda la búsqueda del avión uruguayo. Ahí fue que gritamos, nos tiramos y en un momento yo de vuelta me pongo la radio para ver si era real y el locutor estaba diciendo, y se estima que para fin de enero del año que viene o mediados de febrero se podrán ir a buscar los restos. Nosotros éramos los restos, nos daban por muertos. Fue buena esa noticia porque nosotros hasta ese momento estábamos esperando que nos ayudaran. Nosotros no hacíamos mucho, ¿entendés? Estábamos pasivos, estábamos quietos, esperando que otro nos venga a salvar. El grupo cambió después de que nos quejamos, lloramos y nos lamentamos. Alguien dijo por ahí, bueno, dice, y ahora vamos a salir por nosotros mismos y le vamos a demostrar quiénes somos. Y de acá vamos a hacer, y la cosa, tú veías cómo todo el equipo cambió de llorar, porque ojo, nos podíamos quedar sedados hasta el último día llorando, que no servía para nada, o podíamos encarar de frente la situación y decirle ahora la responsabilidad es nuestra. Y eso fue lo que hicimos. Era un equipo organizado, trabajando por un objetivo que era salir del infierno. Todo el mundo colaboraba y trabajaba, no había reglas impuestas por un jefe que mandaba tú haces esto, no era así, era todo el mundo queríamos cooperar y según el momento y en el estado que estaba cada uno aportaba lo que podía, todos aportábamos lo que podíamos en todo momento. En los primeros momentos yo estaba con mucha energía y con mucha fuerza y ayudaba y hacía. Nosotros tuvimos que tomar esa decisión de usar los cuerpos de nuestros amigos como fuente de energía. Nosotros empezamos a ver que nos moríamos. El grupo empezó a moverse más despacio, las voces nuestras cambiaban. Nosotros nos empezamos a consumir nosotros mismos y veías cómo te ibas quedando. Hasta que llegó el momento que fue naciendo adentro, porque nosotros no se olviden que nosotros estamos en un glaciar de hielos eternos. Lo único que había era hielo y roca, no había líquenes, no había raíces, no había gusanos, no había nada, hielo y rocas. Quisimos comer suela de zapatos y es imponente, no se puede. Quisimos comer cigarrillos, en realidad hacer un té con tabaco. Había uno de los chicos que trabajaba, el padre tenía una tabacalera muy grande, se llevamos una cantidad de cigarrillos para regalos a los chilenos que estaban con escasez y demás. Hicimos un té de tabaco porque decía que tenía zanahoria, remolacha y demás, y es intomable, no se lo recomiendo a nadie. Comíamos pasta de diente, que era como un sabor que nos daba, pero también la pasta de diente tiene leche de magnesia y eso nos daba diarrea y nos hacía mal. Teníamos 2 tabletas de chocolate que las fraccionábamos en pedacitos muy chiquitos y eso era lo único que tuvimos durante esos primeros días. Hasta que al final empezamos a decir, acá nos morimos. Y si había una cosa que yo tenía claro con mis 20 años en el medio de la montaña, que yo no me quería morir, yo no me quería morir. Yo quería seguir, yo quería llegar a mi casa y decirle a mi familia, a mis hermanos, no lloren más, yo estoy vivo. Tú sabes que eso era algo que me comía la cabeza, me preocupaba que mi familia estaba llorando, un hermano muerto, un hijo muerto, y yo estaba vivo. No teníamos otra alternativa. Nosotros, si no hubiéramos hecho eso, nos hubiéramos muerto. Entonces, cuando tú ya venís pasando todo lo que vivíamos viviendo y llegás al fondo del pozo, ¿entendés? Y que estás pronto para morirte, es un paso. Para nosotros fue un paso, fue una decisión que no fue difícil, que fue aceptada por la mayoría del grupo. Algunos tomaron su tiempo más, tiempo menos, horas, días, pero en realidad fue aceptada y fue porque era la puerta hacia la vida, era la única forma que teníamos para sobrevivir, si no nos moríamos, ¿entendés? Entonces no fue fácil, no fue agradable, fue algo que lo hacíamos porque era para vivir, y si tuviéramos tenido otra cosa, hubiéramos comido otra cosa, pero era lo único que nos quedaba en ese
en ese glaciar de hielos eternos. Y cuando se tomó esa decisión, se dijo, nosotros tratamos de hablar todo en el grupo y bueno, y vamos a hacer esto, y bueno, algunos decían, pero te parece, y no sé cuánto, y son nuestros amigos, pero nos morimos, si no, ¿qué hacemos? ¿Entendés? No había alternativas. Cuando se decidió y se empezó a hacer, se dijo que si alguno de nosotros se moría, los cuerpos nuestros estaban a disposición del resto. Eso lo hicimos como un pacto, como un acuerdo, y decidimos también, alguien dijo, los padres de algunos familiares que había ahí, vamos a repetir, dejemos para el final, ¿entendés? Cosas de esas, y le pedimos a los doctores que se ocuparan a los que le decíamos los doctores que eran los estudiantes de medicina, que también estaban en el primero, o sea, por lo cual sabían poco, igual que yo, de ingeniería, que se ocuparan, y bueno, se hizo toda una especie de equipo de hacer la decisión, pero ya te digo, fue un acuerdo, en consenso del grupo, a pesar de que algunos dijeron, yo quiero esperar, porque si mañana aparece el rescate, pero ya habíamos escuchado esa noticia, por lo cual ya sabíamos que el rescate no venía. Había sido un día muy frío, gris, mucho viento, mucha nieve. Salimos temprano, salimos afuera, nos paramos al refugio del avión, tuvimos un rato, soplaba el viento, y al rato decidimos meternos de vuelta, y ahí nos quedamos adentro del avión, volaba el viento y la nieve. Hicimos toda esa rutina que yo te contaba, el rosario, la charla, los chistes, no sé cuánto, y se empieza a apagar, el grupo se empieza a dormir. Yo estaba en la parte más cómoda, la parte más profunda de abajo, y enfrente a mí tenía a uno de mis mejores amigos, a Diego Storm, que él ya estaba muy flaco, él no era jugador de rugby, y en un momento ya habíamos armado esa manta de retazos con todos la tela de los asientos, y él me dice, Roy, no me cambies de lugar. Él tenía una llaga que le había salido en el coxis y él estaba en una pared dura, y entonces me dice, Roy, no me cambias de lugar. Y lo normal hubiese sido que yo le hubiera dicho no, porque yo sabía que mañana él iba a estar, ¿entendés? Todos rotábamos, entonces estábamos todos igual de mal, estábamos todos. Pero esa noche, no me preguntes por qué, le digo, sí, Diego, te cambio. Por lo cual tuvimos que desarmar esa manta, pararnos en ese grupo que estábamos muy apretados, todos me gritaban, ¿qué están haciendo vos? Que se mueven, porque abríamos eso y entraba frío y nos gritaban, no sé cuánto. Bueno, nos paramos y nos dimos vuelta, él se puso en la parte más baja, más mullida, más cómoda, y yo me puse en la parte un poquito más alta, pero de piso duro. Armamos de vuelta la mano y nos dispusimos a dormir. Yo tenía una remera de algodón marrón, me acuerdo, que me ponía en la cara para tapar la nieve que entraba por los agujeros y que se te derretía y te mojaba. Entonces yo para dormir me tapaba la cabeza con esa remera de algodón. Y estábamos en eso cuando de pronto mi cabeza contra el piso del avión duro, yo sentí la misma sensación cuando estás en una esquina acá y pasa un ómnibus pesado, un camión pesado, que sentís que algo que vibra, o cuando estás en el campo y ves una tropilla de caballos que galopear, retumbaba el piso, una cosa, y esto que además fueron 2 segundos, sentí eso que vibraba, y en el segundo siguiente sentimos como una especie de explosión, que esa avalancha vino por la marca que había dejado del avión que se deslizó, que era una especie de zanjón, una cantidad de nieve brutal, tiró abajo todas las mamparas que nosotros hacíamos para cerrar el agujero, y el fuselaje del avión lo tapa por la mitad, lo llena por la mitad, esa ola de nieve que entró. Yo sentí, en un momento siento algo me aprieta en la cara, no sabía lo que era, una cosa así, y sentí un ruido, la nieve cuando se queda quieta, como se va apretando. Y ahí fue un instante, un segundo, que yo al sentir eso pego un salto y pude sacar mi cabeza. Y cuando saco la cabeza y miro, estaba la mitad del avión tapado de nieve. Estaba yo solo, había un chico que dormía colgado en una especie de hamaca que le habíamos hecho. Él me miraba con cara de loco. Y yo ahí pensando, lo primero que me viene a la cabeza es, se mueren todos y quedo yo solo en este avión. Me vino una desesperación, ahí empiezo a hacer un esfuerzo para salir de la nieve, porque además la nieve a medida que pasa el tiempo se va apretando.
hago como un gusano, me escapo de la nieve y por el agujero que quedaba entre la parte de arriba del fuselaje y la nieve tapado, salgo hacia afuera del avión, miro todo el panorama de las montañas. Había cambiado, ya no era las mismas montañas que nosotros conocíamos, porque se ve que se había caído muchísima nieve. Y ahí como que yo quise sacar desde afuera toda la nieve y vaciar el avión, con lo cual era una locura. Entro de vuelta, empiezo a escarbar, las manos se me congelaban, empiezo a ver manos que empiezan a salir, escarbaba y les hacía un agujero para tratar de que siguieran respirando e ir a buscar a otros. Por el agujero donde yo había salido, que había quedado el agujero, empiezan a salir chicos que estaban a mis costados y cada vez más éramos más escarbando y tratando. Era una carrera contra el tiempo. Nosotros sabíamos que cuanto más tiempo estuvieran apretados, tapados con la nieve, se morían. Pero a su vez, cuanto más iban saliendo de ese agujero, como te dije, de mis costados, éramos más caminando ahí arriba y nosotros mismos apretábamos, compactábamos la nieve y hacíamos más difícil para los que todavía no habían salido salir. Bueno, era todo funcionábamos con una adrenalina a 1000 por hora, escarbando, moviendo. Estábamos en eso cuando de repente sentimos un golpe y es una segunda avalancha que viene ya no por la boca del avión donde entró, viene de costado. Por suerte el avión ya estaba a la mitad tapado de nieve, por lo cual ese segundo avalanche, que fue muy grande, si hubiera estado destapado lo hubiera pegado y capaz que lo hubiera hecho girar y cuesta abajo y ahí nos moríamos todos en una batidora. Pero al estar medio tapado de nieve pasó por arriba y fue como que alguien, como en este cuarto que estamos ahora, se apagaran todas las luces y fue quedar a oscuras completamente, ¿entendés? Nos tapó y nos tapó con 3 metros de nieve por arriba. Fue impresionante. Ahí lo primero que nos dio al quedar todos oscuros, ¿qué pasó? No, que se quieto. Alguien sacó un encendedor y prendió un encendedor. No prendes el encendedor que nos consume el oxígeno, gritaron. Y nosotros para dormir nos sacaban los zapatos, por lo cual estábamos descalzos, sentados arriba de la nieve descalzos, tapados, encerrados. Yo sabía que una de las ventanas de la cabina de los pilotos se había salido, por lo cual en la desesperación agarro un fierro que había por ahí, me escurro entre los pilotos que estaban congelados, los pilotos nunca los pudimos sacar, apretados con todo el panel, el cockpit de control del avión, y me meto entre los pilotos y meto la mano en esa ventana y metía mi brazo más un fierro que tenía y no llegaba a romper, pero cuando hacía eso entraba una ola de nieve y mis compañeros me gritaban: ¿qué estás haciendo, Roy? Llenas de nieve, quédate quieto, y yo salía para atrás y ahí tuvimos que pasar 3 días sentados arriba de la nieve. El tercer día logramos romper ese agujero y se vio arriba un agujerito de cielo azul. Y bueno, después nos asomamos algunos por ese agujero para afuera y había mucho viento, frío brutal, porque además la nieve es térmica, es como un material aislante. Adentro del avión empezamos a sentir el calor de nuestros cuerpos, que empezó a reconfortarnos, a dar un ambiente más cálido, más lindo. Pero por otro lado, el propio calor de nuestros cuerpos hacía que la nieve que estaba todo entre el fuselaje se derritiera y chorreaba, estábamos todos mojados. Yo tuve gangrena en los dedos de mis pies y creo que fue que me lo agarré ahí, de estar con las medias mojado, sentado en arriba de la nieve. Y bueno, después que la nieve se va derritiendo, va bajando, empezó a aparecer de vuelta el fuselaje, con el sol, con los días va bajando, y bueno, un día pudimos romper esa tapiada que le hacíamos en la boca del avión, sacar, y ahí tuvimos que sacar la nieve, sacar todos los muertos, los cuerpos de nuestros amigos muertos, y de vuelta adaptar el avión para poder que sea nuestra casita. Salieron bien temprano a encarar esa montaña, que era una montaña de nieve impresionante. Quedamos con la esperanza de que era el último cartucho que estábamos tirando. Estábamos quemando el último cartucho, eran los más fuertes, eran los que estaban en mejores condiciones, y era la última que nos quedaba, que ellos encontraran el contacto. Y además fue terrible porque durante 3 días los vimos los puntitos subir. Ellos estuvieron 3 días colgados en la montaña, durmiendo en la montaña y seguían. Nosotros les habíamos hecho un sobredormir con las mantas de aislación de los equipos de aire acondicionado de la cola. Habíamos traído todos esos pedazos que habíamos cuereado, una especie de cuadraditos, y los habíamos cosido con
con cables de cobre y le habíamos hecho una especie de sleeping bag, de sobredormir, para que pudieran dormir arriba de la nieve. Y ellos tuvieron que dormir a la intemperie 3 días hasta que el último día los vimos desaparecer y ahí nosotros festejamos, lo lograron, pudieron llegar a la cima y pasar esa montaña. Y nosotros seguíamos con la esperanza de que atrás de esa montaña estaba Chile, porque seguíamos con la idea del piloto, que nos había dicho pasamos Curicó, con la idea de nuestros cálculos y demás, y estábamos convencidos. Es más, especulábamos que atrás de esa montaña se podría llegar a ver algún valle chileno, algo de verde. Alguien dijo, y se puede capaz ver el Pacífico. Chile es muy angosto, el país de Chile. Y bueno, y cuando desaparecieron nosotros festejamos y dijimos, ya está, lo lograron, o sea, lo van a lograr. Y empezaron a pasar los días. Empezamos a aprender de vuelta la radio, porque ya la radio habíamos dejado de escucharla porque ya nos hablaba más de nosotros, pero ahí empezamos a escuchar la radio, a ver si había noticias. Y pasaban los días hasta que llega el 20 de diciembre, que fue que escuchamos la noticia de que habían llegado. Sentimos alegría, porque escuchamos los nombres de ellos, pero a su vez a nosotros nos había pasado mucho de escuchar la noticia de una cruz. También un día escuchamos la noticia que habían visto una cruz y era en realidad una cruz que existe del lado de Mendoza para saber la cantidad de nieve que hay. Es una cruz hecha con pontones de hormigón cónicos y entonces le sacan fotos de arriba y saben qué cantidad de nieve hay y demás. O sea, todo lo nuestro nos había salido mal, por lo cual esta noticia medio que la tomamos con pinzas, no quisimos festejar mucha cosa porque ya estábamos curados de que no nos salía todo como pensábamos. Pero bueno, después escuchamos los nombres de ellos y ahí se confirmó que al escuchar los nombres que eran ellos que habían llegado y nos sentamos a esperarlos, nos acomodamos, nos peinamos, nos tratamos de acomodar un poco las pintas y las caras y los olores que teníamos, que era terrible. Teníamos una caja de habanos que habíamos guardado para el día del rescate y sacamos los habanos y nos sentamos contra el avión mirando el sosneado y prendimos los habanos a esperar que nos vinieran a rescatar. Por otro lado, Nando guiaba al avión hacia nuestro lugar y cuando los va guiando, él dice, atrás de esta montaña están, el capitán del helicóptero le dice, sí, dice, pero el helicóptero mío no puede. Los helicópteros tienen un techo limitado de vuelo. Y Nando dice, tiene que pasar porque ahí están. No, no puede ser. Además dice, si yo paso esta montaña entro en territorio argentino y yo soy una nave del ejército de guerra y no puedo entrar en territorio de otro país sin autorización. Y Nando le insiste hasta que el piloto busca, en la moto se va por el costado y busca un paso y logra pasar al territorio argentino y a nosotros nos llega desde el este. Nosotros vimos llegar por ese bajo que te contaba al principio, por ahí aparecieron subiendo los 2 helicópteros, que fue impresionante después de 72 días de estar metidos ahí en el medio de la nieve, en silencio, sin ruido de nada, aparecen 2 helicópteros, volando, una cosa. Era como que el mundo se venía abajo, fue todo muy rápido y todo muy violento que vivimos. Toca tierra un helicóptero, corrimos ese helicóptero, cuando estamos llegando, se ve que se va, y de repente allá aterrizó el otro y salimos caminando hacia el otro, y de repente el silencio de vuelta y nos quedamos solos. Se fueron los helicópteros y yo me quedé. Nos quedamos 7 más 3 de socorro andino. Nos quedamos solos en la montaña. Uno de ellos trató de comunicarse por radio, no podía, pero dijo, ya a esta hora los helicópteros no van a volver, vamos a tener que esperar un día más hasta mañana. Y nos quedamos esa noche en la montaña con esta gente que llevaban mucha comida, llevaban bolsas de comida para 3 personas para una semana y se la comimos en toda la noche. Ellos empezaron a armar una carpa al costado. ¿Y qué van a hacer? No, porque vamos a pasar la noche. Pero vengan a dormir al avión nuestro, que ahora se fueron y hay más lugar. Y las personas estas nos miraban y decían, no, nosotros vamos a dormir en la carpa. Tenían miedo de dormir con nosotros. Tenían miedo por el olor que teníamos y tenían miedo por todo lo que habían visto alrededor.
y decían, estos chicos están locos, estos chicos si nos dormimos nos matan. Y les insistimos y uno de ellos al final accedió a dormir con nosotros. Y bueno, y cantamos y solo le preguntamos qué decía el mundo, qué se hablaba de nosotros, si estaban nuestros padres. Y mientras él nos tiraba comida y comíamos, nos comimos toda la comida. Nos contaba que el mundo entero, porque además era increíble, cuando nosotros hablábamos de qué íbamos a hacer cuando íbamos a salir, era como una inocencia. Por ejemplo, decíamos, bueno, si salimos de acá y nos vamos a un hotel y nos bañamos, ya habíamos elegido quién dormía con quién en los cuartos, y después de bañarnos íbamos a llamar a nuestras casas y decirle, papá, estamos vivos. Nosotros nunca pensamos que eso iba a ser una noticia mundial, ¿entendés? Para nosotros llegamos allá y bueno, y alguien decía, pa, yo no tengo documentos, pa, ¿cómo voy a hacer? Pa, bueno, capaz que podemos hablar con el cónsul o el embajador en Chile. Y otro decía, y yo perdí la plata, perdí la billetera, bueno, mira, déjame ver, yo te presto, yo tenía mis $63, los tenía apretaditos atrás, yo te puedo prestar algo y no sé qué, ¿entendés? Era de una inocencia brutal, porque nosotros pensábamos que íbamos a salir caminando y la gente, mira, aparecieron esto. Y cuando llegamos nos encontramos con que el mundo entero estaba ahí, las cámaras de periodistas de toda parte del mundo. Fue un shock impresionante.